¿Qué tal, mis amados hermanos? Qué bueno es poder compartir por este medio la palabra del Señor. Y yo titulé en esta ocasión este mensaje: Dios también ora. Dios también ora. Uno de los desafíos que tenemos como creyentes, mis hermanos, es tener una actitud constante de renovación espiritual en nuestra mente. Ya el apóstol Pablo lo decía ahí en Efesios capítulo 4, versículo 23, que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque si no lo hacemos es muy probable que caigamos en viejos modelos o en el pasado, o anclemos nuestra vida a viejos paradigmas que en su momento nos sirvieron, pero hoy con el pasar del tiempo se convirtieron en un obstáculo y no nos deja abrirnos a lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es muy importante el hecho de renovarnos. Jesús, en gran parte de su ministerio público, sufrió resistencia por parte de los líderes religiosos. No por los milagros que hacía, no por las enseñanzas que traía, sino porque muchas veces violentaba y quebrantaban las tradiciones de los religiosos de la época. Basta con leer los milagros que Jesús hacía, que inmediatamente encontramos una oposición por parte de los religiosos. En Lucas capítulo 13, Lucas nos relata que Jesús sana a una mujer que hacía 18 años que estaba enferma, y cuando la sana era día de reposo. Y podemos leer en el texto que este líder religioso, el principal de la sinagoga, se enoja con Jesús porque violenta el sábado y porque hace algo que para ellos era algo prohibido. Por eso Jesús era especialista en romper con paradigmas, en quebrar viejas tradiciones y en hasta confrontar a los líderes diciendo que lo que él traía era el vino nuevo que la gente estaba esperando. Mis hermanos, muchas veces el tener paradigmas, el tener estructuras de pensamiento en nuestra vida nos hace insensibles frente a las necesidades de los demás. ¿Cómo le pasó a estos religiosos que cuando veían un obrar de Jesús en el milagro no veían que la persona era sana, sino que veían que Jesús había violentado un principio, un mandamiento que para ellos era más que la persona? Por eso, mi hermano, el apóstol Pablo nos desafía a que tenemos que tener esta renovación constante en nuestra mente. También lo dijo ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: a que no nos adoptemos a costumbres de este mundo, sino que también tenemos que transformarnos por medio de la renovación de la mente y así descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque el no renovarnos nos ancla al pasado, pero la renovación constante nos permite estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, incluso hasta hacer o conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Yo me di cuenta en estos últimos mensajes que el Espíritu Santo fue poniendo pequeños fragmentos que tenían que ver con la renovación de nuestra mente. Uno de ellos es que cuando estuviéramos pasando por una prueba, por un momento difícil en nuestra vida, no le pidiéramos a Dios en oración que nos quite la prueba, sino que le pidiéramos a Dios fortaleza, sabiduría, entendimiento para poder atravesar esa prueba. No pedirle a Dios escapar de esa prueba, sino pedirle todo lo necesario para poder afrontarla. Otro de los fragmentos que el Espíritu Santo puso en nuestra vida para poder renovarnos en el espíritu de nuestra mente tiene que ver con enfocarnos en las cosas que tenemos y no en la que nos falta. Ya nos hablaba el domingo pasado el Señor, el de ser agradecidos, y ser agradecidos en las cosas que tenemos y no quejarnos por lo que nos falta, porque la queja muchas veces nos posiciona en aquellas cosas que no tenemos o que nos falta desde nuestro punto de vista, pero el agradecimiento nos para en las cosas que ya Dios nos bendijo, en las cosas que ya tenemos. Ahora, todos estos pequeños fragmentos, esos pequeños cambios que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, son con el propósito de entender en este día que Dios también ora. Es decir, esos pequeños fragmentos, esos pequeños cambios que el Espíritu Santo fue provocando en nuestra mente, fue para posicionarnos en el día de hoy y poder entender que Dios también ora. Oración, mis hermanos, para vos y para mí es hablar con Dios. Si yo te pido a vos una definición de oración, esta es la definición que me darías. Orar es hablar con Dios. Pero si yo le preguntara a Dios en este día, en esta mañana o en esta tarde, ¿qué significa para Él orar? Él me respondería que para Él orar es hablar con el hombre.
Para nosotros oración es hablar con Dios. Para Dios oración es hablar con el hombre. Y esto no es nada nuevo, siempre fue así. Dios siempre está hablando con el hombre, Dios siempre está hablando con nosotros. Lo que pasa es que en nuestros discipulados, en nuestras enseñanzas que tienen que ver con respecto a la oración, siempre hacemos foco en la estructura de la oración. Y si bien eso es bueno porque nos ayuda a mantener una relación estable con el Señor, basta con que alguien nos pregunta cómo podemos empezar a orar, cómo podemos orar, y ahí nosotros le damos un método, una estructura de oración para que la persona empiece a desarrollar su comunión con Dios. Hablamos diciendo, vos primero tenés que alabar a Dios, segundo tenés que confesar tus pecados, tercero tenés que dar gracias a Dios por lo que Él hizo en tu vida, cuarto le tenés que pedir a Dios aquellas cosas que necesitas, y por último lugar tenés que interceder, orar por otros, ¿sí? Y cómo esa estructura nos va condicionando en nuestra relación con el Señor, que si no nos renovamos, eso se convierte en un hábito, en un paradigma que no nos permite seguir recibiendo lo que Dios tiene preparado para Dios. Esa estructura está buena, sirve, pero quizás le falta un ítem más, que es aprender a escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Dios nos está pidiendo. Jesús no tuvo problemas con la oración. Él enseñó a sus discípulos la oración. Ahí en Mateo capítulo 6 podemos ver la oración del Padre Nuestro. Pero también en Mateo capítulo 7 Jesús enseña a que sus discípulos pidan. Ahí en Mateo capítulo 7 versículo 1 dice, pidan y se les dará. Es decir, Jesús quiere que nosotros en nuestra oración le pidamos. Y si yo te preguntara hoy qué es lo que le estás pidiendo a Dios en este tiempo, sin duda vos tenés una lista de peticiones que le estás haciendo a Dios por lo menos en esta última semana o en este último mes. Muchos le piden a Dios trabajo, muchos le piden a Dios que su economía pueda ser estable, muchos le piden a Dios por la familia, por el matrimonio, por los hijos. Es decir, tenemos una lista de peticiones a Dios. Y si dijimos que Dios ora, Dios también pide. Quizás también Dios tiene una lista de peticiones que Él nos hace. Por eso no está mal decirle a Dios, ¿qué me estás pidiendo? Y yo quiero preguntarte en esta mañana, así como te decía hoy que le estás pidiendo a Dios, quería preguntarte qué es lo que Dios te está pidiendo hoy. Porque Él muchas veces pide cosas ilógicas, cosas que desafían nuestro razonamiento humano, cosas que desafían hasta nuestros pensamientos y hasta llegamos a pensar que eso que nos está pidiendo Dios no proviene de Él. En la Biblia encontramos un montón de ejemplos de personas que vivieron y experimentaron lo que Dios le estaba pidiendo. Y que para nosotros hoy, si eso nos pasa, te pasa a vos y me pasa a mí, sería algo ilógico pensar esto, que Dios no está pidiendo eso. Por ejemplo, tenemos a Noé. A Noé le pidió que construyera una arca para que él pudiera salvarse, no solamente él, sino toda su familia, y que en ese arca pusiera animales de 2 especies para que pudieran así sobrevivir a la inundación. Abraham le pidió que dejara todo, que dejara su tierra, que dejara su parentela, que dejara las comodidades, que dejara su estabilidad económica, que dejara su lugar más íntimo donde él estaba acostumbrado a estar, a que se fuera a una tierra que Dios le iba a mostrar, y esa era su tierra prometida, va a ser su tierra. Sin embargo, podemos ver en Hebreos capítulo 11 que dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Algo ilógico que Dios le pide a Noé, algo ilógico que Dios le pide a Abraham, algo ilógico que Dios le pide a Gedeón. A Gedeón le dice que tiene que destruir a los ídolos que hay en su familia, y eso lo iba a llevar a confrontarse con su familia. A Isaías le pidió que caminara desnudo por 3 años. Mirá si no pide cosas ilógicas el Señor. Ahí en Isaías 20 podemos ver que Dios le dice a Isaías que tiene que caminar por 3 años por el pueblo de Israel desnudo, sin zapatillas, como un esclavo. A Oseas, al profeta Oseas le pide que se case con una prostituta. Imagínate vos que sos soltero, soltera, es que estás orando por el hombre de tu vida, por la mujer de tu vida, esa compañera, esa ayuda idónea que Dios te va a dar, y de repente Dios te habla y te pide algo ilógico, te pide que te cases con una prostituta. Bueno, eso le pasó a Oseas.
O sea, se casó con una prostituta porque Dios se lo pidió. También podemos ver algo ilógico como lo que le pidió Dios a María, que sea María la mujer que iba a llevar en su vientre al Salvador del mundo. María ya tenía su vida arreglada con José, ya estaban pronto a casarse, sin embargo Dios irrumpe en su vida y le pide que sea la mamá de Jesús. Le modifica todos los planes. Porque muchas veces esos pedidos que Dios nos hace rompen nuestro paradigma, rompen nuestra estructura de pensamiento. A José, que José iba a abandonar a María, se le aparece el ángel y le dice que no la abandone, que siga con ella. Pedidos ilógicos que Dios hace, como Jesús le hizo a Pedro que saliera de la barca y caminara por las aguas. Fíjate que cuando Dios pide cosas ilógicas. Lo que nos pide Dios muchas veces no se ajusta a nuestros paradigmas y por eso muchas veces dudamos. Seguro te pasó a vos como me pasó a mí, que en el momento de tomar una decisión importante en nuestra vida, buscamos la confirmación de Dios y la confirmación es, si yo estoy en paz, es porque esa decisión que tomé es correcta, esa decisión Dios la va a avalar. Pero muchas veces esa confirmación es una falsa confirmación porque estamos buscando asegurarnos de que la decisión que tomamos sea correcta. Pero déjame decirte que cuando Dios te pide algo ilógico, Dios te pide algo que no encaja con tu forma de pensar, que no encaja con tu estilo de vida que estás llevando, pasamos noches enteras sin dormir, tenemos duda, incertidumbre, ansiedad. ¿Por qué? Porque Dios nos está pidiendo algo que va en contra de nuestra vida, que va en contra de nuestra lógica. Por eso muchas veces queremos recaer, no, yo tengo que tener paz. Si sé que tengo paz es porque tomé la decisión correcta. Pero cuando Dios te pide algo, como le pidió a Noé que hiciera un arca, que los iba a salvar del diluvio, de la lluvia grande que iba a venir, Noé ni siquiera conocía lo que era la lluvia. Y me imagino a Noé, dice la Biblia, que tardó más de un año en construir ese arca. Mucho más de un año me parece. Pero imagínate todos los días Noé construyendo el arca y ni siquiera conocía la lluvia. ¿Habrá tenido paz en su corazón Noé? ¿Habrá tenido paz Abraham cuando salió de su tierra y de su parentela, la tierra que Dios le iba a mostrar? Yo me imagino que no. Ellos no se acostaban pensando, tengo paz porque tomé la decisión correcta. Porque cuando Dios te pide algo, es algo ilógico, algo que escapa a nosotros. Y Dios nos lleva a áreas en donde no tenemos el control de nada y solo nos queda confiar en Él. No te extrañes hoy de lo que te está pidiendo Dios. Quizás hoy Dios te está pidiendo algo que no encaja en tu forma de pensar. Algo que quizás no encaja en tu estilo de vida que estás llevando. Pero Dios te está pidiendo algo. Muchas veces esos pedidos son para probarnos. Esos pedidos son para ver a dónde está puesta nuestra confianza y dónde está puesto nuestro corazón. Quiero finalizar con esto. Dice Génesis capítulo 22 que Abraham va a ser probado por Dios. Abraham con Sara no podían tener hijos y Dios irrumpe en su vida y les da una promesa y les dice que van a tener un hijo. Y pasaron 25 años de la promesa que Dios le había hecho hasta que nace Isaac, su hijo, el hijo de Abraham, el hijo de Sara, el hijo de la promesa. Pero llega un momento en donde Dios le habla al corazón de Abraham. Y le dice ahí en Génesis 22, donde relata la historia de Abraham con su hijo Isaac, dice el versículo 2, toma a tu único hijo, al que tanto amas, y allí ofrécemelo en sacrificio. ¿Cómo es posible? Dios hace 25 años le había prometido a Abraham que iban a tener un hijo, que iba a tener descendiente, y ahora Dios se lo está pidiendo. Dios ora, Dios habla con el hombre, Dios habla con Abraham y le está diciendo, dame a tu único hijo, a ese que tanto amas, dámelo. Dios le está pidiendo a Abraham a su hijo. Qué terrible, mi hermano. Quizás vos por año anhelaste que algo suceda en tu vida. Anhelaste y le pediste a Dios que algo pasara y pasó. O Dios respondió una oración y te dio algo que vos tanto querías. Y ahora de repente a Dios se le ocurre pedírtelo. Abraham quizás no entraba en su lógica. Que Dios le pidiera algo que él le había dado. Que Dios le pidiera a su hijo que se lo ofrezca en sacrificio al mismo Dios que se lo había dado.
Esto es ilógico. Esto muchas veces rompe con nuestro pensamiento. Todos conocemos el relato, cómo termina esta historia en Génesis 22 y de cómo Abraham obedece a Dios. Dice el versículo 1 que Dios prueba a Abraham y le pide el hijo. Y Abraham sale al día siguiente y durante 3 días camina con sus 2 siervos y con su hijo. Y mientras camina me imagino las preguntas de Abraham en su mente, en su corazón. ¿Cómo es posible que Dios me pida esto? ¿Será Dios el que me está hablando? ¿No será Dios? ¿Tengo paz? ¿No tengo paz en mi corazón? Pero ahí él seguía firme, obedeciendo lo que Dios le había mandado. Todos conocemos cómo termina este relato, pero yo quiero quedarme en los versículos 15 al 19, después lo que el ángel le dice, después de que Abraham estuviera dispuesto a ofrecer a su hijo y que el ángel detuviera el sacrificio, el ángel le dice ahí en el versículo 15, por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo el Señor he jurado por mí mismo, por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste a mi voz, atendiste a mi pedido. Y Abraham volvió a donde estaban sus siervos y juntos se levantaron de allí y se fueron a Berseba. Allí en Berseba Abraham se quedó a vivir. Mi hermano, muchas veces esos encuentros que Dios tiene con nosotros es para pedirnos algo. Y esos pedidos quizás no tienen nada que ver con los pedidos que yo le hago a Dios o esa lista de pedidos que yo tengo. Porque mis pedidos son pedidos temporales, pedidos para el tiempo presente. Pero los pedidos que Dios hace no solamente afectan mi vida, mi tiempo presente, sino también afectan mi futuro, mis próximas generaciones, como le pasó a Abraham. Por eso, a veces los pedidos que Dios nos hace son ilógicos y que no lo entendemos ahora. Pero sabemos que si renovamos el espíritu de nuestra mente, podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy en tu vida? Porque vos me decís, bueno, Dios me está pidiendo mi corazón, Dios me está pidiendo mi economía, que yo aprenda a confiar en Él, que ofrende, que diezme, que sea generoso, porque sé que Él me va... O Dios me está pidiendo el tiempo mío, que yo sirva más al Señor. Pero son todos pedidos muchas veces que se ajustan a nuestro pensamiento. Pero yo quiero llevarte un poco más allá. ¿Qué te está pidiendo hoy el Señor? ¿Qué está orando Dios por tu vida en este tiempo? ¿Qué es lo que te está pidiendo que a vos te está costando tanto dejar? Por eso quiero desafiarte en esta mañana, en este día, que Dios, que el mismo Dios, a ese que tanto oramos y pedimos, puedas tomarte una pausa y escuchar su voz y estar atento a lo que te está pidiendo. Porque muchas veces los pedidos que Dios hace tienen que ver con probar nuestro corazón, como le pasó a Abraham. Él dijo, voy a probar a Abraham. Él ama a su hijo, pero quiero saber si su amor está por encima de mí o no. Y así fue como Abraham le respondió, fue obediente y producto de esa obediencia, de ese pedido que Dios le había hecho, tuvo una bendición que no solamente afectaba a él, sino a sus generaciones. Por eso, no te asustes con la ilógica de Dios. Él te está pidiendo hoy que puedas responder a su pedido. Que Dios te bendiga y oro en esta semana para aquello que te pidió Dios pueda ser concretado.